El caso de los tres estudiantes, de Arthur Conan Doyle. Cuando nos tocó resolver el caso de los tres estudiantes, Holmes y yo estábamos en Londres. Una tarde recibimos la visita de Hilton Soames, profesor del Colegio Universitario de San Lucas. Se lo veía muy alterado. Un delito se había cometido en el colegio, pero el profesor no quiso llamar a la policía para evitar un escándalo. Entonces decidió recurrir a Sherlock Holmes, pues conocía su fama de sagaz y discreto investigador. Así fue como planteó su problema. Lo que ha ocurrido es muy serio y por eso acudo a usted, mi estimado Holmes. Voy a ponerlo en tema y le ruego que haga todo lo posible para ayudarme. Sucede que mañana 3 alumnos comenzarán los exámenes que les permitirán obtener la prestigiosa beca Thompson. Yo les tomaré el primero, que consiste en traducir un texto del griego al inglés. Como los candidatos no pueden conocer el contenido de los exámenes, estos se mantienen en secreto hasta el día de la evaluación. Hoy, a eso de las 3, llegaron de la imprenta. Cada uno corresponde a un alumno y tiene un texto diferente. Debía leerlos con mucha atención, ya que, como se imaginará, no pueden tener ningún error. A las 4:30 todavía no había terminado, pero tenía una cita para tomar el té con un amigo, de modo que dejé los exámenes apilados sobre el escritorio. Cerré mi despacho como hago siempre que salgo y me fui. Estuve ausente más de 1 hora y al volver vi con asombro una llave en la cerradura. Pensé que yo la habría dejado puesta, pero no era así, pues llevaba conmigo el llavero completo. Bannister, mi criado, es el único que tiene una copia y supuse que la habría olvidado allí. Entré y apenas miré el escritorio me di cuenta de que alguien había estado revolviendo las hojas de los exámenes. Solo una de ellas seguía en su lugar. Otra estaba tirada en el suelo y la tercera en una mesita cerca de la ventana. Holmes, que hasta ese momento había escuchado impasible el relato, se acomodó en el sillón y por primera vez se mostró interesado. Por un momento, continuó el profesor, supuse que Bannister se había tomado la imperdonable libertad de examinar mis papeles. No fue así, eran sus llaves, pero el pobre las había olvidado al salir del departamento. Sin duda, alguien más había estado en mi oficina. No tardé en descubrir otras señales de la presencia del intruso. En mi escritorio había virutas de un lápiz al que le había sacado punta, un trozo de mina rota y restos de arcilla negra pegoteados con aserrín. Pero no vi huellas de pisadas ni ningún indicio de su identidad. Cuando Soames terminó, Holmes sonrió de un modo enigmático, me miró y respondió: «Bien, creo que el asunto justifica nuestra intervención, ¿verdad, Watson? Vayamos a ver qué nos revela el lugar del hecho». Y partimos los tres hacia el colegio. Cuando llegamos, Holmes se detuvo en el jardín. El departamento del profesor estaba ubicado en la planta baja del edificio, y a través de un ventanal que se alzaba como 1,5 metros del piso, podía verse su despacho. Desde el jardín también se divisaban los cuartos de los pisos superiores, donde vivían los estudiantes que rendirían el examen. Una vez adentro del departamento, mi amigo Holmes revisó todas las evidencias mencionadas por Soames y planteó una hipótesis. Quien intentó copiar los exámenes rompió la mina de su lápiz. Busquemos ese lápiz, Soames, quizás tendremos a su hombre. Luego analizó los restos de arcilla y descubrió que detrás de un cortinado había una especie de montículo del mismo material. Pero, fiel a su estilo, no hizo mayores comentarios al respecto. Después de haber revisado detenidamente cada rincón del departamento, formuló algunas preguntas sobre los estudiantes que debían rendir el examen. En la primera planta, respondió Soames, vive Glirst, un muchacho agradable, muy buen alumno y atleta. Ha representado a la universidad en competencias de salto, siempre con éxito. Su padre es el famoso terrateniente Sir Severus Glirst, quien perdió su fortuna apostando en las carreras de caballos. Desde entonces, mi alumno quedó en la pobreza, pero es muy aplicado y trabajador y saldrá adelante. En la segunda planta vive Daulat Ras, un hindú callado e inescrutable como la mayoría de los hindúes. Es serio y metódico y le va muy bien en sus estudios, aunque el griego es su punto débil. Y en el último piso vive Miles McLaren, es un tipo brillante, uno de los mejores cerebros de la universidad, pero inconstante y haragán. Holmes visitó a los jóvenes y con la excusa de ser un experto en arquitectura clásica, solicitó entrar en sus habitaciones. Supuestamente estudiaba detalles del edificio, que por cierto era muy antiguo. Al atleta y al hindú les pidió un lápiz prestado para hacer unos dibujos en su anotador y deliberadamente les rompió la mina.
pero ninguna era como la encontrada en el despacho de Swamps. El tercer estudiante no lo quiso recibir y ante su insistencia le respondió con insultos. Holmes decidió abandonar la investigación del lápiz. No lo entendí en ese momento, pero supuse que tendría una buena razón para hacerlo. Entonces interrogó a Bannister, quien se mostró afligido por haber olvidado la llave en la cerradura, pero al mismo tiempo se lo veía nervioso. Algo en su conducta no encajaba. Holmes quedó pensativo. Los años que llevaba compartiendo con él la tarea de investigador aficionado me permitían conocer esa expresión en su rostro. No podía culpar a Bannister, pero tampoco creía totalmente en su versión. Después de observar cómo he relatado cada detalle del lugar y hechas las averiguaciones necesarias, nos despedimos de Swamps hasta el día siguiente. Durante la cena hice algunos comentarios sobre el caso. Los tres alumnos tenían motivos para buscar una ventaja en el examen. Glirst atravesaba el problema económico, Russ los tenía con el griego, y Miles McLaren con su carácter y su falta de constancia en los estudios. Pero como de costumbre, mi amigo investigador no agregó nada y pronto nos fuimos a nuestros cuartos a descansar. A la mañana siguiente, Holmes salió temprano y regresó para el desayuno. Se sirvió té y me dijo: «Mi estimado Watson, he solucionado el misterio. Es hora de volver al colegio». Cuando llegamos, Swamps estaba muy alterado. En pocas horas comenzaría el examen y él no sabía si dar a conocer los hechos o callarse. En el primer caso, tendría que suspender la evaluación hasta preparar nuevas pruebas. En el segundo, permitiría que el culpable tuviera oportunidad de ganar la beca Thompson haciendo trampa. Ambas posibilidades eran escandalosas. Holmes le recomendó que se tranquilizara y le pidió que llamara a Bannister y a los tres estudiantes. Cuando estuvimos todos reunidos en el despacho de Swamps, expuso lo que realmente había sucedido. En un principio, concentré la atención en las personas que se verían beneficiadas con el conocimiento previo del examen, los tres postulantes a la beca. Pero los primeros pasos de la investigación no dieron un resultado favorable. Ni Glirst ni Russ usan lápices como el que se empleó ayer en esta habitación. No puedo decir lo mismo del señor McLaren, pues no lo sé. Pero su falta de cortesía y su negativa a atenderme me hicieron sacar una conclusión. Cualquier persona inteligente, y sabemos que el muchacho lo es, habría tratado de pasar inadvertido si acabara de cometer un delito. De modo que decidí continuar mi análisis del caso por otro camino. Cuando vimos por primera vez el colegio, usted, Swamps, me vio examinar la ventana desde afuera. Se habrá preguntado qué importancia tenía eso. Si estaba claro que el intruso había entrado por la puerta. Tiene razón, pero en realidad yo buscaba calcular qué tan alto debía ser un hombre para poder ver desde allí los papeles que había sobre la mesa. Sin duda se necesita ser muy alto. Por lo tanto, alguien muy alto había visto por la ventana que los exámenes estaban sobre el escritorio. Cuando esa persona pasó por la puerta de su departamento, aprovechó el descuido de Bannister. Entró y copió los exámenes. Esa mañana recorrí el colegio y no muy lejos de ese despacho descubrí la arcilla que encontramos sobre el escritorio y detrás de la cortina. Supe que había resuelto el enigma a tiempo. Swamps miraba a Holmes con perplejidad y no se atrevía a preguntar lo que no lograba entender, pero con evidente fastidio, McLaren le pidió una inmediata aclaración. Muy bien, caballeros, voy a explayarme. La persona que buscamos pasó gran parte del día de ayer fuera de su departamento. A media tarde regresó para tomar un baño y vio por la ventana del despacho los papeles que Swamps había dejado sobre el escritorio. Imaginó que eran los exámenes. Al pasar frente a la puerta, descubrió la llave en la cerradura y entró. Se sacó las zapatillas para no dejar huellas y las puso sobre el escritorio. Supuso que contaba con poco tiempo para copiar los textos. Y como no tenía a mano algo para escribir, usó uno de sus lápices, profesor. Si usted los compara con la mina rota, verá que son iguales. Me los envía mi hermana, aclaró Swamps. Bueno, continuó Holmes, a quien no le gustaba ser interrumpido con detalles innecesarios. Pero déjeme seguir. Cuando usted regresó, el intruso recogió las zapatillas y se escondió. Sobre el escritorio cayó un pegote de tierra que se desprendió de la suela. Un segundo pegote quedó en el piso detrás de la cortina. Esta mañana, cuando fui a la pista de atletismo, comprobé que está cubierta de una arcilla negra y acerrín iguales a los restos encontrados en el escritorio y en el parquet. Entonces hice algunas preguntas y averigué que ayer Glirst pasó gran parte del día en las pistas de atletismo. Creo haber aclarado el asunto. ¿Estoy en lo cierto, señor Glirst? Sí, fui yo, contestó el muchacho avergonzado. Estoy arrepentido y no me presentaré al examen. Bannister me ha hecho ver mi error.
Pero claro, intervino Holmes, aquí es donde entra Bannister en la historia. Antes de trabajar para usted, Swams, este hombre fue sirviente de la familia Glirch. Dejó esa casa cuando la situación económica los obligó a despedirlo, pero conservó un gran afecto por el muchacho. Bannister supuso que él había cometido el delito porque, si ganaba la beca Thompson, podía completar sus estudios. Hablaron y el joven se sinceró. ¿Es así, Bannister?, preguntó el profesor. No puedo negarlo. El chico estaba obsesionado con la oportunidad de ganar la beca. Por eso pensé que tal vez había sido él. Cuando confesó ya estaba arrepentido y decidido a no presentarse al examen. Entonces intenté cubrirlo para evitar que quedara como un tramposo. Eso aclara su participación, Bannister. En cuanto a usted, Glirch ha caído bajo, pero es la primera vez. Veamos qué tan alto puede llegar en el futuro. Profesor Swams, concluyó Holmes, hemos resuelto su pequeño problema. Aquí ya no tenemos nada más que hacer. Nos aguarda el almuerzo, así que nos retiramos. Como siempre, Holmes había develado el misterio haciendo uso de su mente analítica y con la más absoluta naturalidad.